Le digo que la van a ver y no la vamos a usar. Déjenme buscarla. Es esta. Esta es la página 16. Este gráfico es lo mismo que esta es la fórmula de suma logarítmica, ¿sí? O sea, yo puedo usar el gráfico para hacer la suma o puedo usar la fórmula. Habiendo una fórmula, es como un poco vetusto ahí utilizar un gráfico, ¿no? O sea, aparte el gráfico solo permite ir sumando de a dos. O sea, vos sumas dos niveles y después el resultado tenés que sumar el tercero y el resultado le sumas el cuarto y así. Entonces, no es práctico. O sea, hay que acostumbrarse, conviene acostumbrarse a la fórmula, ¿ok? Pero bueno, un pequeño comentario de por qué el ejercicio dice con el gráfico. ¿Ah? Nosotros vamos a utilizar la ecuación. ¿Bien? Bueno, entonces lo que había que hacer en este ejercicio era calcular el resultado total de la suma de niveles. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el A, teníamos que sumar dos sonidos que tenían un nivel de 80. 80 más 80, ¿eso cuánto da? 83. 83, ¿verdad? Ese es el caso particular que nosotros habíamos visto en clase, ¿verdad? La suma de dos niveles iguales genera un aumento de 3 decibeles. ¿Se acuerdan que para nosotros 3 decibeles más es el doble de energía, ¿ok? Después teníamos el B, que era hacer 80 más 71. ¿Este cuánto les dio? 81. 81 u 80,5, de repente para... Exacto. Bien. Primero que nada, ¿alguien tiene alguna duda del primero? Silvana, vos que me has dicho, el primero te había dado 4, sí. ¿verdad? Sí, en realidad en la calculadora. Sabía que daba 83, pero en la calculadora no. Ah, ¿y el siguiente cuánto te dio? 4. ¿Este te dio 4 también? Sí. Bien. ¿Estás ahí con la calculadora? Sí. Bien, la calculadora está en modo, dice una D. Sí. Está, porque eso significa que está en gris, o sea, bien, normal. Bueno, entonces, ¿cómo resolveríamos, por ejemplo, esta cuenta? Escribíla conmigo como te la voy a decir. 10 sí. log sí. LOG, no la que dice LN, logaritmo neperiano, no, log común y corriente. Sí. Paréntesis. Sí. 10 sí. elevado. Sí. 8, que es 80, ¿no? O sea, 80 sobre 10, sí, 8. Sí. Más 10 sí. elevado 7.1, cerras paréntesis. Me sigue dando 4. Chanfle. Ah, pero ojo, vos ahí estás poniendo... eso no es elevado, ¿eh? ¿Qué? El elevado... A ver, no sé si es como... No sé, como mi calculadora es el triangulito para arriba. Ah, bueno, era eso entonces. ¿Está? Ahí está el problema. Perfecto. Solucionado fácil. Bien. Al principio puede haber un poco de lío con la calculadora y eso, pero después esto sale expreso. Bueno, entonces decía que la B da como resultado 80,5. El 80,5, nosotros en esta materia recuerden que podemos dejarle un número después de la coma, no hay problema, 80,5 está bien. Y si redondeamos, por lo general ya el 80,5 lo redondeamos a 81. ¿Tá? Pues se acuerdan que les dije que también es muy común ver así los números como todos muy exactos, sin coma. ¿Tá? Entonces, al que le dio 81, que redondeó 81 bien, al que lo dejó como 80,5 bien. ¿Ok? 80 más 65. ¿Cuánto les dio esto? 80. Da 80. 80,1, pero sí, 80. Sí, o sea, redondeándolo 80. Y acá llegamos, o acá les voy a comentar, otra de las excepciones o de las reglitas que nosotros vamos a trabajar en esta materia como tal. Siempre, esto lo voy a reafirmar igual ahora en un ejercicio que vamos a hacer, siempre que yo tenga una diferencia de
más de 10 o más decibeles entre dos niveles, por ejemplo, acá hay una diferencia de 15, o sea, hay una diferencia mayor a 10. Siempre que haya una diferencia de 10 o más, el más chico es despreciable. O sea, 80 más 65, 80. O sea, es como que no existiera el más chico. ¿Está? ¿Por qué pasa esto? Lo que ocurre es que a pesar de que nosotros miramos estos dos números y parece que no hubiera tanta diferencia entre 80 y 65, en realidad, acústicamente hablando, es una diferencia muy grande. Recuerden que 3 decibeles es el doble, 6 decibeles es 4 veces más, ¿no? 9 decibeles es 8 veces más. Quiere decir que entre estos dos niveles hay una diferencia de más de 10 veces. O sea, este es 10 veces más fuerte que esto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? El resultado final sería como que este tapara a este otro. O sea, este no se escucharía. Por eso el resultado entre 80 más 65 es 80. Lo dice la calculadora. Pero un poco el por qué es eso, ¿sí? Hay mucha diferencia entre estos dos, entonces el más pequeño es despreciable. ¿Cuánto tiene que ser esa diferencia para que el más chico sea despreciable? 10 o más. ¿Queda claro? Esto ahora después lo vamos a ver en un ejercicio igual, pero ya se los comento. Bueno, después había que sumar estos 5 niveles. ¿Cuánto les dio? 84. 84. O sea, hay dos coincidencias, o sea que tiene que dar 84. Sí, a mí también. 84,3. Bien. Bueno, pueden dejarlo como 84,3 u 80. Ese 0,3, 84, perdón, ese 0,3, ya habíamos dicho, ¿se acuerdan que es despreciable? El ser humano no es capaz de percibir una diferencia tan pequeña. Bueno, el siguiente, ¿cuánto les dio? 76. 76. Sí. Bien. Y el último, ¿cuánto les dio? 3. El último da 3. Pero no sabía si era... Sí, es correcto. Y ahí justamente llegamos a otra de las cuestiones curiosas, ¿sí?, que pasan acá. 0 más 0, acústicamente hablando, da 3. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Recuerden que el 0 decibel no significa que no haya energía, no es energía cero. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la intensidad mínima que escucha el oído es 1 por 10 a la menos 12, ¿no? Esto es 0 decibel. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Graham Bell? Que dijimos que a Graham Bell no le gustaba este número y entonces 0 decibel. O sea, cuando yo tengo 1 por 10 a la menos 12, tengo 0 decibel, no escucho nada. La cuestión, o el problema acá, surge de sumar 2 veces 1 por 10 a la menos 12, que esto da 2 por 10 a la menos 12. Y 2 por 10 a la menos 12 no es 0. Dos por 10 a la menos 12 es 3. No sé si me entienden. El chiste es que dos sonidos que en teoría el ser humano no los escucha, dan como resultado algo que se puede escuchar. ¿Sí? Porque 0 decibel no significa que no hay energía. 0 decibel significa que hay 1 por 10 a la menos 12 de energía. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, esto es un caso teórico, ¿no?
O sea, no quiere decir que nosotros nos vayamos a encontrar con situaciones de estas en la vida real o en un examen. Es un caso teórico, es como para entender un poco todo este tema de niveles que estuvimos conversando en la clase pasada. Pero 0 decibel, o sea, como que no hay nada que suene 0 decibel. ¿Ah? Hoy vamos a hablar un poquito sobre números de decibeles también. Bueno, ¿se entendió un poco la suma de niveles? ¿Cómo hacerlos en la calculadora y demás? Ese era un poco el objetivo de este ejercicio y de ver acá esos pequeños casos particulares. Luego tenían el ejercicio, ¿verdad?, de aquí abajo, que lo que había que hacer era una resta de niveles, ¿sí? O sea, había que hallar el valor de L, o sea que lo despejábamos para poder hallar este valor. Entonces, por ejemplo, el primero, si yo lo despejo, me queda 83 menos 80. ¿Cuánto les dio eso? 80. 80. Es el mismo caso que acá arriba. Si 80 más 80 da 83, algo más 80 da 83, esto es 80, ¿no? O sea, es el mismo caso de arriba. Da 80. El B sería 76,2 menos 75. ¿Cuánto les dio? 70. 70. Hay dos coincidencias, o sea que el resultado correcto es 70. Algo que sumado a 80 da 80, ¿y acá qué pasó? 70. Puede ser 70, pero en realidad la respuesta correcta, bueno, primero que nada, si ustedes esto lo intentan hacer a la calculadora, ¿qué les dice la calculadora? Error. Error. O sea, la calculadora es como que no les da una solución para esto. ¿Por qué? Porque en realidad tiene infinitas soluciones. Por lo que hablamos recién, hay infinitas soluciones para esto. Por ejemplo, una solución para eso puede ser 0 más 80. ¿Se entiende? ¿Esto cuánto daría? 80 porque este es despreciable. Sí. Pero también podría ser la solución esto. ¿Por qué? Porque el 1 es despreciable. ¿Se acuerdan que cuando hay una diferencia de 10 o más, el más chico es despreciable? O sea que podría ser solución 2, 3, así sucesivamente hasta lo que dijo el compañero, 70. Que 70 más 80 les daría 80 también, porque este es despreciable. ¿Queda claro esto? O sea, es una situación un poco extraña también, es una situación teórica. Pero bueno, recuerden lo que dijimos de que siempre que hay una diferencia de 10 o más, el más chico es despreciable. Entonces, en realidad, solución para esto hay varias. Por eso la calculadora da error, ¿tá? Porque no puede decir que hay infinitas posibilidades. Pero entonces, ¿el resultado cuál sería? Cualquier valor entre 0 y 70. Esa es la respuesta. Puedes elegir el que te guste. Si alguien puso 0 por intuición, está bien 0. Si alguien puso 70 como el compañero, 70. Y si alguien puso cualquier otro valor intermedio, también está bien. ¿Está claro esto? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Luego, tenían que hacer esta resta. A 83 hay que restarle 75, 75, 77, 76 y 55. ¿Cuánto les dio? 77. 76. ¿Alguien que desempate? Eso es un tema de redondeo. Pienso que daba 76 con algo, capaz y... 76,5 creo que era. Está, por eso quedó ahí, entonces alguno redondeó a 77 y alguno lo dejó en 76. No hay problema. ¿Está? Lo que les voy a mostrar acá es lo siguiente, ¿no? O sea, a ustedes esta resta les quedaba 83 menos 75 menos 75 menos 77, ¿no? Menos 76 menos 55. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Sí. Bueno, este es el más grande, 83. ¿El 55 cómo es? Despreciable, ¿no? Sí. O sea que ya lo puedo borrar. 75 más 75, ¿cuánto da? 78. O sea que en realidad, por ejemplo, yo acá podría haber hecho 83 menos 78 menos 77 menos 76. Es lo mismo. O sea, estos números repetidos los ponen así, o sea, yo los puedo sumar también para evitarme en la calculadora poner 75, 75. ¿No? A veces sumamos y en la calculadora nos queda un poquito más corto para evitar errores, pero si no pueden sumar todos o restar todos. ¿Está? Esto es simplemente una acotación. ¿Queda claro eso? ¿O estoy hablando en chino? Bueno, supongo que todo ok. Está claro, sí. Ah, ok. Bueno, y por último, también había que hacer otra resta, que ¿cuánto les dio? 68. Sí. Sí. Exactamente. O sea, este es despreciable y este más este da 68. Y 68 más 68, 71. O sea, esto era como hacer 71 menos 68. Bueno, ¿se entiende más o menos entonces toda esta parte de suma y resta? ¿Cómo es el uso de la calculadora, el tema del logaritmo, la formulita y demás? Bien, si eso está claro, entonces lo que vamos a hacer ahora es seguir avanzando, ¿verdad? Vamos a seguir con lo que tenemos que ver la clase de hoy y vamos a empezar con un ejercicio, ¿ok? Vamos a resolver un ejercicio. La clase pasada nosotros habíamos visto, básicamente, o el resumen de lo que vimos, es que vimos cómo calcular lo que percibe un receptor al aire libre, ¿verdad? Por una fuente puntual o lo que escucha ese receptor por una fuente lineal. ¿Bien? Entonces vamos a resumir todo eso en un ejercicio. Y ahí voy a hacer el ejercicio número 7 del repartido, ¿ok? Por las dudas. El ejercicio lo que nos plantea es calcular el nivel sonoro de intensidad total, o sea, queremos saber el nivel de intensidad, lo que percibe ese receptor, que está en un punto distante a 6 metros de una fuente, y acá hay que agregarle porque falta, ¿tá? No sé por qué la versión vieja de este repartido lo tiene y esta no. Una fuente puntual. O sea, ¿vieron que no dice qué tipo de fuente es? Se lo Está todo blanca la pantalla, por lo menos lo que veo yo. Perdón, es que no me acostumbro todavía a esto. Ahí, pum, ya. Ahora sí, ejercicio número 7. Calcular el nivel sonoro de intensidad total, eso es lo que hay que hacer, o sea, calcular lo que percibe el receptor en total a causa de una fuente que está distante 6 metros de ese receptor, y vieron que acá dice de una fuente, pero no dice qué tipo de fuente. Ustedes cualquier cosa acá le agregan que es una fuente puntual, con una potencia de 1 watt, y a 10 metros de otra, y acá vamos a poner lineal, así nos queda una y una. ¿Tá? A 10 metros de otra lineal, con una potencia de 1,5 watts. Eso es lo que vamos a resolver. O sea que, en definitiva, la situación es la siguiente. Yo tengo una fuente puntual, F1, una fuente puntual cualquiera, puede ser un parlante, puede ser un auto, puede ser una persona gritando, puede ser un martillo neumático, no importa. Tengo una fuente puntual, F1, que está a 6 metros
de nuestro receptor, ¿sí? Y además la potencia en watts de esa fuente es 1 watt. Y después este receptor está a 10 metros de una fuente lineal, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, una avenida muy transitada, que tiene una potencia de 1,5 watts. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? Hallar el nivel total que percibe ese receptor. ¿Bien? Básicamente, para resolver este ejercicio, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros sabemos que este receptor va a percibir un sonido de la fuente 1, ¿verdad? O sea, va a percibir un nivel de intensidad de la fuente número 1. Luego este receptor va a percibir un nivel de intensidad de la fuente número 2. Y la suma de esos dos niveles me va a dar el nivel total que percibe ese receptor. ¿Están de acuerdo? O sea, las calculamos por separado, pero al final las vamos a terminar sumando. ¿Cuál es la diferencia o el cuidado que hay que tener? Que una fuente es puntual y que la otra fuente es lineal. Y nosotros vimos la clase pasada que las fuentes puntuales y las fuentes lineales se calculan con fórmulas distintas. O sea, con fórmulas muy parecidas, pero que tenían diferencias. Entonces vamos a empezar por la fuente número 1. Fuente número 1, puntual. Si van a los apuntes de la clase pasada, nosotros vimos que la fuente puntual se puede resolver mediante 3 fórmulas distintas, ¿verdad? Vieron que habíamos puesto método 1, 2 y 3, ¿no? Yo les había dicho que no importa cuál de los 3 caminos ustedes utilicen, tienen que llegar al mismo resultado. Pero en esta situación hay una de esas formas, de esas 3 formas, que no se puede utilizar. Y es la tercera. ¿Por qué no podemos utilizar la tercera forma? Porque precisamos una distancia inicial y una distancia final. Y en este caso solo tengo la distancia final. O sea, sé dónde está el receptor. ¿Se entiende? Entonces, podemos en este caso utilizar el 1 o el 2. ¿Queda claro eso? Así es un poco como vamos nosotros a ver qué forma utilizar. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada les dije, da lo mismo utilizar cualquiera? En teoría va a depender del tipo de ejercicio que tengan que resolver o la situación que tengamos que resolver. Entonces podemos elegir tanto la forma 1 como la forma 2. Yo voy a elegir la forma 2, que les dije que es la más común y corriente. Igual después la otra fuente la hacemos con la forma 1 para que tengan un ejemplo de cada una. ¿Está? Pero bueno, voy a agarrar la forma número 2, que es hacer LW menos 20 logaritmo de la distancia menos 11 más ID. Para poder utilizar esa fórmula, lo primero que tenemos es el LW. O sea, nosotros precisamos saber el nivel de potencia de esa fuente. ¿Ok? El nivel de potencia de esa fuente se calcula como 10 logaritmos de W sobre W0. Esta fórmula la habíamos visto y la tienen ahí. O sea que la fórmula les va a quedar 10 logaritmos de la potencia, que ¿cuánto es la potencia de esta fuente? 1 watt, dividido W0, que era lo que hoy me preguntaba Franca, que es 1 por 10 a la menos 12. ¿Cuánto les da esto a la calculadora? Las cuentas las hacen ustedes. Cuando alguien la resuelva, me dice el resultado. ¿El paréntesis recto como se pone en la calculadora o es curvo? No, es curvo, en la calculadora es curvo. Me dio 120, pero no sé. Da 120 clavados. Ya. Los demás que estén haciendo la cuenta, les tiene que dar 120. 120 decibeles. Ese es el nivel de potencia de la fuente 1. ¿Sí? La potencia en decibeles.
A ver si todos llegamos a eso. El que tenga un problema me avisa, que al principio las cuentas dan problema. En teoría tienen que escribirla tal cual yo la puse ahí. 10 log, paréntesis 1, dividido, paréntesis 1 por 10 elevado a la menos 12, paréntesis, paréntesis. Sí, 120. Bien. ¿Verdad? Yo no dije antes, pero también 120. Perfecto. Bien. Si cualquier cosa bien no le da 120, me avisa. Seguimos ahí un poquito. Entonces tenemos el nivel de potencia. ¿Qué es lo otro que precisamos en la fórmula para poder resolver lo que percibe ese receptor, ese nivel de intensidad? 120, que es el LW. La distancia, sabemos que la distancia de la fuente al receptor son 6 metros. ¿Y cuánto es el ID? ¿Se acuerdan que el ID dependía de si la fuente estaba apoyada sobre un plano reflejante, sobre 2 o sobre 3? O si no estaba apoyado en nada, es 0. La regla general para esta materia es que si la letra no dice nada sobre cómo se apoya esa fuente, ¿no? Es 0. ¿Ok? O sea, cuando ustedes lean un examen, la letra de un examen, si el examen no les dice nada sobre la superficie en la que está esa fuente o no habla de ninguna superficie en particular, es 0. O sea, no inventamos que, pero capaz que esa fuente está apoyada sobre... No, capaz no. Si no está en la letra, no existe, ¿ok? Las letras aclaran y avisan cuando una fuente está apoyada sobre un plano, etcétera, etcétera. O sea, son específicas, ¿ok? En este caso, la letra no nos dice nada sobre cómo está apoyada esta fuente, por lo tanto, el ID va a ser 0. O sea que la formulita nos queda 120 menos 20 logaritmo de 6, que es la distancia, menos 11 más 0. ¿Cuánto les da esto? Esto lo escriben así en la calculadora, tal cual, sin paréntesis, sin nada. Lo escriben como está ahí, 120 menos 20 log 6 menos 11 más. Bueno, 0 ni lo ponen. ¿Cuánto les da entonces esta cuentita? ¿93,4? 93,4, o bueno, 93 si lo redondeamos. Si no le dejan el 4, como les guste trabajar a ustedes. O sea que ese receptor, este receptor, percibe un sonido tan elevado, tan fuerte como 93 decibeles. Eso es lo que percibe el receptor. De la fuente puntual sería. De la fuente puntual. Justamente ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo, pero para la fuente lineal. O sea, el receptor percibe 93 de la fuente número 1. Y ahora vamos a ver lo que percibe de la fuente número 2. Podría aplicar la misma forma número 2 que usé para la 1, pero con las fórmulas de fuente lineal. ¿Sí? Que si ustedes se fijan en la cuadernola, la diferencia es que acá en vez de 20 es 10 y acá en vez de menos 11 es menos 8. Pero para variar y mostrarles el otro camino, el otro método, vamos a aplicar la fórmula número 1. ¿Tá? Vamos a hacerlo por el camino 1. Podrían hacerlo por el mismo, pero vamos a hacer la 1. Para el método número 1, lo que vamos a precisar que es la intensidad de esa fuente. Y la intensidad se calcula como potencia sobre superficie. ¿Sí? La potencia de esta fuente, ¿cuánto es? 1,5 watts. Y la superficie de esta fuente, ¿cómo la calculábamos? Como 2 pi por d. ¿Se acuerdan? Que era, como quien dice, una rebanada ahí del cilindro que formaba esta fuente. ¿Sí? 2 pi por d.
La distancia de es 10 metros, por eso acá ponemos 10. Entonces, ¿cuánto me da esta intensidad? 1,5 dividido 2pi por 10. ¿0,023? Correcto. Correcto. Bueno, yo lo redondeé a 24, puede ser que es 2,3. Bueno, 8 o 2,37, no sé. Ahí va, 238, 0,024. ¿Sí? Recuerden que las intensidades, las potencias por lo general son números pequeños. 0,024. ¿Todo ok con esta fórmula? No tendrían que tener mayores problemas. Y después, ¿qué tenemos que hacer para calcular el nivel de intensidad? O sea, lo que percibe el receptor. Tenemos que hacer 10 logaritmos de I sobre 0. ¿Verdad? O sea que esto nos va a quedar 10 logaritmos de I, que es 0,024, dividido I 0, que es 1 por 10 a la menos 12. O sea que ustedes me dicen cuánto da eso. $104, no. 104. Pim. Perfecto. O sea que esto es lo que percibe el receptor a causa de esa fuente número 2. Un sonido tan fuerte como 104 decibeles. A mí me dio 136. Sí. No, error. Algo hiciste mal. 104. Claro, volvemos a repetir la cuentita anterior. 10 log, paréntesis. Me comí un paréntesis. Ok. Está, pero da 104. Bien. Este es un... Sí, dime. Con la calculadora. Dale, sí, claro. Es la idea de todo esto. Poner el pi. El pi se hace haciendo, si es como la mía, shift, ¿no? Exponencial. Ahí quedó. Si vos te fijas ahí arriba del exponencial, Quedó. tiene el simbolito pi. Perfecto. Muy bien. Y lo último que está faltando, ¿qué es entonces? Si el receptor percibe 93 de la fuente 1 y percibe 104 de la fuente 2, lo que queda a hallar es el nivel total, ¿no? El nivel de intensidad que percibe el receptor es la suma, y acá le puse el más en rojito para avisar que es suma logarítmica, ¿verdad? Porque estamos sumando dos niveles. ¿Sí? Es la suma logarítmica de lo que percibe de esas dos fuentes, de la fuente 1 y de la fuente 2. O sea que lo que queremos hacer es 93 más 104. Este más, recuerden que va con un circulito. Yo lo hice así porque es más fácil hacerlo en PowerPoint que andarle poniendo circulitos a todos los más. Pero lo correcto sería que esto... Ay, escucha, ¿por qué no escribe? Esto iría así, con un circulito alrededor, ¿no? Bien. ¿Cuánto da 93 más 104? ¿104? 104. O sea, pueden hacerlo en la calculadora, como ya lo hemos hecho, o a esta altura, esto lo pueden hacer mental, como ya vimos que se hace.
¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos que cuando hay una diferencia de más de 10 o más, perdón, el más chico es despreciable? O sea que el total es 104. Y eso es lo que percibe el receptor a causa de esas dos fuentes. Un sonido tan elevado como 104 decibeles. ¿Se entendió? Esto es lo que vimos en la clase pasada, que parecía muy complejo, pero ¿les resultó demasiado complejo esto? O sea, fuera de que las fórmulas son nuevas, obviamente, y hay que acostumbrarnos a ellas, pero el procedimiento para calcular lo que, el nivel de intensidad o lo que percibe un receptor de una fuente al aire libre es hacer siempre lo mismo. O sea, yo tengo la fuente, tengo su potencia, que ya dijimos que la potencia en watts, por lo general, es un dato porque me lo da, es como la bombita de luz. La bombita de luz dice 60 watts, entonces esto es un dato que nosotros tenemos. Y bueno, y después es tener cuidado de si la fuente es puntual o lineal para saber qué fórmula podemos aplicar. Nada más. Y después es aplicar la fórmula. Muy bien. ¿Puedo cambiar de diapositiva? No, todavía hay gente copiando. En la clase de hoy, al final de la clase, se van a llevar, igual que la vez pasada, un par de ejercicios cortos, ¿tá? Que los resuelven en 15 a 20 minutos, de justamente todo esto. También para que lo practiquen solos en sus casas, porque muchas veces pasa que me lo entienden, pero después lo tienen que hacer solos y surgen dudas, ¿tá? Pero no tiene mayor misterio, van a ver. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre niveles, ¿ok? Sobre niveles de intensidad. Porque desde la clase pasada yo les estoy diciendo que el receptor escucha 90 decibeles, 80 decibeles, 75 decibeles. Ahora calculamos que el receptor percibe 104 decibeles. Pero al principio es como que no sabemos si es mucho o poco, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que si yo a ustedes les digo cuántos son 500 gramos de mortadela, más o menos saben cuántos son 500 gramos de mortadela. Uno se hace una idea, ¿sí? Pues está acostumbrado a trabajar con la variable gramos. O sea, vos vas al supermercado y pedís 200 de mozzarella, bueno, listo, ya sabes más o menos con qué te vas a encontrar. Pero si yo les pregunto a ustedes cuántos son 104 decibeles, es como muy difícil imaginarse, ¿sí? O saber que son 104 decibeles. Entonces, lo mismo, para que todo esto cobre un poquito de sentido, vamos a hablar un poquito de eso. Por lo tanto, yo acá les puse una escala que obviamente es muy relativa, pero que nos ubica más o menos en cuánto es cada cosa. Y de acá voy a empezar desde arriba para abajo. Yo acá dejé separado dos valores particulares, 120 y 140 decibeles. Estos dos niveles, para nosotros a nivel acústico, son muy importantes. 120 decibeles, o sea, cuando yo tengo un sonido, cuando el receptor percibe un sonido, un nivel de intensidad de 120 decibeles, alcanzamos lo que llamamos el umbral de dolor, ¿sí? ¿Qué significa eso? Esto lo que significa es que una persona, cuando está expuesta a un sonido tan elevado como 120 decibeles, percibe una sensación dolorosa en el oído, ¿sí? O sea, instantáneamente. No es que, durante un tiempo estoy expuesto y después me empieza, no, es instantáneamente. Bueno, es como cuando las películas ven que a alguien le ponen un sonido y enseguida esa persona se va, así, y entra a quejarse, ¿no? O sea, es sensación dolorosa automática. ¿Tá? Eso ocurre con sonidos de 120 o más. ¿Bien?
Ahora, así podemos seguir subiendo hasta el valor de 140 decibeles, que yo lo marqué en rojo, porque va a ser como el tope. Es el umbral de resistencia física. ¿Qué significa esto del umbral de resistencia física? Significa que el oído humano no puede resistir físicamente un sonido de 140 decibeles, y lo que ocurre es que revienta el tímpano y te morís desangrado. ¿Por qué soy tan gráfico? No es de morboso. Es porque por lo general ustedes siempre se acuerdan de este ejemplo y se acuerdan, ¿te acuerdas cuando Nicolás dijo que te reventaba el oído y te podías morir? O sea, soy muy gráfico con esto porque es muy común, es un error muy común el día del examen distraerse y hacer, por ejemplo, 80 más 80, 160. O sea, hacer una suma común de niveles y quedarme tranquilo, tan campante, cuando en realidad tenía que ser una suma logarítmica. ¿Ah? Entonces me copo, he visto exámenes de gente que me dice, o sea, por suerte, son casos muy puntuales, de gente que me dice, Nicolás, me puse re nervioso y metí la pata. O sea, había que hacer una suma de 5 niveles y me dio 365. Ponele. Eso, chicos, si Ovidio, no sé si saben cómo se llama el profesor se llama Ovidio Caballero. ¿Está? En esas situaciones, si Ovidio llega a ver 365 decibeles en un examen, esa persona pierde automáticamente. No importa lo que haya hecho. ¿Ah? ¿A qué es lo que voy con esto? Si yo estoy resolviendo un ejercicio, piensen en estos números. Tienen que llegar, los ejercicios son más o menos situaciones reales y tienen que llegar a valores medianamente reales. ¿Tá? Si obviamente a mí estoy trabajando con 2 personas que están conversando y me da 220 decibeles, algo estoy haciendo mal, porque es imposible. Pues significa que 2 personas hablando me hicieron reventar el tímpano. Imposible. O sea, eso es imposible. Entonces, reviso las cuentas, porque claramente algo no está bien. ¿Sí? Metí la pata, o por lo general es en una suma logarítmica, o metí mal el dedo a la calculadora, o cualquier cosa de esas. Piensen que nosotros en acústica o arquitectónica o en diseño, ¿sí? En la vida cotidiana no trabajamos con sonidos que nos generan dolor. Ustedes recuerdan un sonido, ustedes van por la calle o están en su casa o lo que fuera, ¿recuerdan un sonido que les genere dolor? No, no hay. ¿Ok? O sea que nosotros en la vida cotidiana no trabajamos con estos valores tan elevados de nivel de intensidad. Nuestros valores van a estar acá. ¿Se entiende? Por eso dividí esta tabla en 2. Por lo general es común que en un examen algo te pueda dar 100, 100 y poco, pero no más que eso. ¿Ah? Por ejemplo, un sonido de 100 decibeles, para que se hagan una idea, puede ser cuando nosotros escuchamos que nos pasa por al lado una moto con escape libre, ¿sí? Que por eso es muy ruidoso y molesta mucho. O puede ser el sonido que hay en una discoteca cuando alguien está bailando, ¿viste? Depende, ya a las 4 de la mañana la discoteca pasa de los 100, ¿sí? Pero para que tengan una idea, o sea, estamos hablando de esos niveles de sonido cuando estamos en 100 o 100 y poco. Es normal que en la discoteca llegue a 120 o más, ¿no? No, porque pasaría eso, pasaría que vos automáticamente tendrías que salir de la discoteca porque te duele el oído. O sea, sí, igual me ha pasado. Lo que ocurre ahí es otra cosa, pero porque, o sea, lo que dice el compañero es verdad. A todos nosotros Creo que se le colgó. entonces de ir a tocar en vivo, de los ensayos, ¿no? O lo que fuera, de sentir que nos, por ejemplo, ¿vieron esa sensación de que te queda como el oído tapado? Sí. Que salís del boliche y tenés el oído tapado, o que te parece como escuchar menos. Sentí el ruido todavía. O peor aún, lo que cuenta Iván, de acostarnos a mí y sentir como un zumbido en el oído.
¿tá? Bueno, les cuento que eso ya es daño auditivo. ¿tá? El llegar a ese extremo en donde nosotros sentimos un zumbido en el oído o sentir esa sensación de oído tapado, ya es daño auditivo. No es que estuvimos expuestos a 120, es que estuvimos mucho rato expuestos a muchos decibeles. Y eso equivale como a estar expuesto a 120 a la larga. ¿Me explico? O sea, está bien, vos capaz que en la discoteca estabas a 105, pero estuviste 6 horas ahí adentro a 105. Y ese es el problema. ¿Sí? El sistema de defensa que tiene el oído son unos huesitos muy pequeños que tiene adentro del oído, ¿tá? Que básicamente lo que hacen es como contraerse, ¿sí? Generan presión interna. Claro, como un calambre. Para equilibrarlo, exacto, para equilibrarlo con la presión externa, para ejercer una resistencia. El problema es que vos tenés durante 5 o 6 horas esos huesitos allí. Es como que vos sacaras músculos 5 o 6 horas. Sí, Querés aflojar el brazo y no se te afloja. Por eso cuando vos salís de la discoteca, sentís esa sensación de oído tapado, porque adentro tenés a esos huesitos todavía haciendo mucha resistencia, ¿tá? Y ya afuera en realidad no hay sonido del que resistirse, entonces escuchás menos. O sea, es como que el hueso pierde, ¿sí? Esa capacidad de relajarse, ¿tá? Entonces, a la larga, cuando eso pasa muchas veces, ahí el oído va perdiendo, ¿sí? Parte de su capacidad de actuar. Usualmente no pasa a los 105, ponele 110 capaz. No, 110 no. 110 no. 110 ya es mucho. No es que no existan sonidos de 110, porque, a ver, estos sonidos existen en la vida real. Sí. Ahora les pongo un ejemplo, pero, o sea, y ya después ese zumbido que vos sentís, ese como ese pip en el oído, eso es que se te quemaron unos pelitos que vos tenés en el oído, que se llaman cilias, que lo que generan es ese efecto. ¿Tá? Por un tiempo. Y la cagada es que el oído no se regenera. Es de las pocas partes del cuerpo que no tiene capacidad de recuperación. A vos se te queman cilias y no te salen nuevas, por ejemplo. Entonces hay una enfermedad, por ejemplo, que es muy común, que se llama tinnitus, no sé si la conocen de nombre. El tinnitus es una enfermedad muy común del oído, que es ese zumbido que vos escuchás, ¿viste? Cuando te acostás, te queda permanente de por vida. O sea, es como que vos lo estás escuchando todo el tiempo y no se va. En fin, no quiero ser tan bajonero, pero bueno, todo esto me resulta bastante importante y a su vez un poco interesante, ¿no? Entonces, lo que les comentaba en realidad es que nosotros vamos a estar trabajando. Sí. No, perdón, iba a hacer un comentario boludo. Sí, claro. No, decime. No, de que estos años, o sea, ya vamos un año de pandemia, si no es que vamos 2, son como vida para nuestros oídos, porque sí, claro. que veníamos. Es que sí. Vida para todo, no solo para el oído, pero a nivel de la exposición a lo que son ruidos elevados, sin duda. Pero sí. Pero como les digo, a ver, nuestra generación, porque me incluyo, o sea, para los científicos, para los científicos de la parte acústica, ¿no? Nuestra generación tiene el nombre de generación sorda. Nos llamamos así, generación sorda. ¿Tá? O sea, toda esta cuestión de que estamos todo el tiempo enchufados con auriculares, ¿no? etcétera, la música alta, y demás, hace que nosotros ya a los 18 años tengamos la audición de una persona de 40 de una generación anterior, yo qué sé. O sea, entonces tenemos una degradación muy rápida de la audición auditiva. Ya ninguno de nosotros tiene el oído sano. O sea, escucha bien, por decirlo de cierta manera. ¿Sí? Tenemos un acortamiento. ¿Se acuerdan de ese límite que hablamos de 20 a 20.000? Obviamente que con los años ese rango que percibe el oído humano, ese rango audible, se va achicando. ¿Tá? Nosotros lo que tenemos es un acortamiento prematuro. O sea, escuchamos menos rango de frecuencias que lo que escucharía una persona hace muchos años atrás, por ejemplo. Bueno, volviendo a esto. Los sonidos con los que vamos a trabajar están acá. ¿Sí? Por ejemplo, como les decía, 100 decibeles es más o menos una moto con escape libre. Los ruidos de tránsito
pueden estar entre 80 y 90 decibeles, 90 y pico, 79, o sea, esto es un aproximado, ¿no? O sea, depende de qué tan transitada sea una calle, si es una avenida normal, si es una calle en donde circulan camiones u ómnibus. El audio doméstico, o sea, cuando yo me prendo mi equipo de audio para escuchar música a un volumen normal, puede andar alrededor de 70. Una conversación con alguien a voz normal, sin elevar la voz, puede andar en 60. Y esto un poco es para mostrarles dónde está el piso, que es el ruido nocturno. O sea, cuando yo estoy acostado en mi cama de noche, que no escucho ningún ruido, ¿no? Que está todo callado, en realidad no hay silencio absoluto, ¿tá? Si yo pongo un sonómetro, que es el aparatito para medir el nivel, podemos ver que en mi casa, por ejemplo, puede haber 35, 36 decibeles. ¿Ah? Eso es como para que tengan una idea. Ese silencio nocturno, que no es silencio, anda en 35. ¿Tá? Por acá están los valores con los que vamos a trabajar. ¿Está claro esto? Esto es como para que tengan una idea de cuando lleguen a un resultado de un ejercicio, sepan que si son dos personas hablando, el resultado le tiene que dar por acá. No le va a dar 92, ¿no? O sea, pues ya es mucho. Y después yo le comentaba que estos ruidos... Nicolás, sí. Por ejemplo, en el examen, si haces una suma que sin darte cuenta te da, no sé, 200, sí, todo lo demás haces bien, te canceló el examen. Mirá, no sé exactamente qué pasa si haces todo el resto bien. Yo conozco a gente que ha perdido el examen y lo ha perdido por cosas como esta. ¿Tá? O sea, pues saben que se mandaron esa cagada, pero obviamente se han de haber mandado quizás más cagadas, ¿no? Digo, lo que sí es que vos ponete a pensar, ponete al lugar de un profesor que está corrigiendo un ejercicio y se encuentra con que un alumno puso pues así, acá poner 300 decibeles es una burrada, por decirlo de cierta manera, ¿tá? Porque no existe, imagínate, eso no existiría, estarías muerto ahí, tipo. O sea, entonces, ya eso hace que el profesor ya te esté mirando con mala cara el examen. ¿Me explico? O sea, ya va en un tema de predisposición. Igual no se asusten porque no es normal que ustedes tengan estos errores. Puede pasar por nervios, pero si uno está atento, ya automáticamente, por eso es todo un hincapié, ¿no? O sea, 140 es rojo. O sea, a ver, si pasamos de eso, algo raro está pasando. Algo raro hicimos, algo está mal. ¿Tá? Hay que estar un poco atento a esas cosas y después vamos a practicar. O sea que tranquila, todavía hay camino por recorrer. ¿Qué les estaba diciendo a todo esto? Bueno, que estos sonidos de 120, 140 existen normalmente, por ejemplo, a nivel industrial. ¿Sí? O sea, cuando uno trabaja en una industria, por ejemplo, la industria frigorífica, que tiene unos compresores gigantes para mantener las cámaras y no sé qué historia, esos pueden pasar los 120. ¿Sí? Por eso van a ver, bueno, ni que hablar los que trabajan en las pistas de los aeropuertos o con aviones y demás, por las turbinas, eso. Por eso es muy común que siempre vemos que hay gente que hay trabajo que tienen protección auditiva obligatoria. ¿Sí? O sea, es así de sencillo. Muy bien. Bueno, después de esta cháchara, vamos a seguir avanzando con una cosita nueva. ¿Hay dudas? ¿Hasta acá? Perfecto. Vamos a hablar de un temita muy corto y muy simple. Es más, esto es un concepto teórico más que práctico. La parte práctica en realidad casi no tiene, pero es más importante el concepto teórico atrás de esto que el concepto práctico. Vamos a hablar un poquito de ponderación. Bien, primero que nada, nosotros en la vida profesional, ¿sí? Cuando queremos saber qué nivel de ruido estamos trabajando, utilizamos un aparatito que se llama sonómetro o decibelímetro. No sé si lo conocen, pero es este que está acá, por ejemplo, ¿sí? Este que yo lo puse como imagen de perfil del grupo de WhatsApp. ¿Qué hace este aparatito? Este aparatito, esto que está cubriendo aquí, ¿sí? Esto es un micrófono, ¿está? ¿Vieron que esta pelotita de polifón es como los micrófonos de la tele, ¿no? Que le ponen en la punta, que esto lo que hace es protegerlo del viento, ¿tá? Porque el viento cuando sopla en el micrófono genera ruidos que no son anormales, entonces esto lo protege del viento, tiene el micrófono. Básicamente yo lo que hago en el aparatito es ponerlo, y el aparatito lo que hace es marcarme cuántos decibeles hay.
Así de simple, en ese momento. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos que ir a hacer un trabajo, o sea, vamos a suponer que justamente yo quiero medir el ruido de tránsito que llega a un determinado punto, lo que tengo que hacer es ir con el sonómetro, y como dijimos, el sonómetro es el encargado de medir el nivel de sonido, o sea, el nivel de intensidad. Esto es importante, el sonómetro mide niveles de intensidad en un momento y lugar determinado, o sea, en el lugar que esté parado. Y en el momento en que esto me indica que es 69, o sea, esto mide 69 en ese momento. ¿Ok? Ahora, los sonómetros también, o sea, hay sonómetros que te miden el total, ¿sí? Estos, por ejemplo, podría ser el total, o sea, el ruido de tránsito total es 69,5. A eso se le llaman sonómetros integradores. O también hay sonómetros que pueden medir por frecuencia, o sea, por bandas de octava. ¿Tá? Como ya vimos, o sea, hay sonómetros que tienen filtros y te pueden medir, por ejemplo, 69,5 en la frecuencia de 125, o en la frecuencia de 500, o en la frecuencia de 1000, o sea, que te van midiendo por frecuencia, desde los graves hasta los agudos. ¿Tá? Entonces, supongamos que yo estoy con el sonómetro, ahí midiendo el ruido de tránsito, y quiero medir el ruido de tránsito en dos frecuencias distintas. ¿Ah? Porque estoy analizando los graves y estoy analizando los agudos, por tirar un ejemplo cualquiera. ¿Ah? Entonces, el sonómetro lo que me va a indicar es el nivel de intensidad real que existe, porque el sonómetro es un aparato de precisión que no me miente. ¿Sí? Los sonómetros tienen una precisión por lo general que ronda en el entorno del 0,3, más o menos 0,3 decibeles. ¿Tá? O sea, tienen un error muy pequeño. ¿Tá? Y entonces supongamos que yo mido el nivel del ruido de tránsito en esta frecuencia que es grave, y a mí el sonómetro me dice que este sonido es tan fuerte como 69 decibeles, y mido esta frecuencia que es más aguda y el sonómetro me dice que también tiene un nivel de 69 decibeles. ¿Qué significa esto? O sea, para entenderlo bien, porque así no nos hacemos pedo. ¿Se acuerdan? Esto era imaginemos que esto es el sonido de tránsito en sus diferentes frecuencias, ¿verdad? Desde los graves hasta los agudos. Básicamente lo que me está diciendo el sonómetro es que la banda de 125, esta que está acá, o sea, esta frecuencia grave, y la banda de 2000, esta frecuencia aguda, suenan igual de fuertes, 69 decibeles. O sea, los dos suenan, el receptor percibe exactamente lo mismo a nivel de intensidad, de qué tan fuerte suena uno y qué tan fuerte suena el otro. ¿Queda claro? ¿Esto? Ahora, si yo tuviera la oportunidad de poderles mostrar a ustedes, de hacerles escuchar un sonido grave que suene tan fuerte como 69 decibeles y un sonido agudo que suene tan fuerte como 69 decibeles, ustedes me dirían que no suenan igual de fuertes. O sea, yo te pongo dos sonidos y te digo, ¿suenan igual de fuertes? Vos me dirías, no. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál les va a parecer más fuerte? ¿El grave o el agudo? ¿El agudo? El agudo. El agudo. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo de esto? Habíamos comentado hacia la pasada en alguna clase. Dijimos que el oído humano tiene una sensibilidad que aumenta con la frecuencia. O sea, el oído humano se vuelve más sensible cuanto más alta es la frecuencia. ¿Se acuerdan que yo les dije que, por ejemplo, cuando estamos en un boliche, vos soportás bien el pum, pum, pum de la música, ¿no? Ahora yo te cambio ese pum, pum por un kim, 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 bien finito y salís corriendo porque no lo aguantas más. O sea, y son igual de fuerte capaz, pero uno es más molesto que el otro. O sea, es como que el oído humano tiene una sensibilidad que aumenta con la frecuencia. Entonces, el sonómetro me dice que suenan igual de fuertes, pero mi oído
no los escucha igual de fuertes. Eso ocurre porque el oído humano, llamémosle de alguna manera, es subjetivo. O dicho de otra manera, el oído humano es mentiroso. ¿Sí? No es un aparato de precisión como el sonómetro, que mide la cantidad de energía. ¿Tá? El oído humano tiene una sensibilidad que aumenta con la frecuencia, y eso nos trae un problema, porque nosotros, ¿para quién trabajamos en esta materia? Para el ser humano, ¿no? Entonces, hay momentos en los que a mí no me interesa saber lo que hay realmente. O sea, lo que mide el sonómetro. A mí a veces me interesa saber lo que escucha Iván, lo que escucha Silvana, no lo que hay verdaderamente. ¿Se entiende esto? O sea, yo sé que en la realidad son iguales, pero yo quiero saber lo que escucha el ser humano, lo que le parece escuchar el ser humano. A eso le llamamos ponderación. Básicamente, ponderar, si quieren anotarlo por ahí, ¿tá? Esta es como la definición, por decirlo de cierta manera. Ponderar es adaptar una medición real a la sensibilidad del oído humano. ¿Ok? Eso es ponderar. Es como decir, convertir ese sonido real, convertirlo o adaptarlo a lo que le parece escuchar el oído humano. Y eso se hace con una tablita. ¿Tá? Tienen por ahí ustedes, para poderlo ver, igual yo lo comparto aquí. ¿Se acuerdan que yo les había mandado las tablas por el grupo de WhatsApp? Si justamente vamos a la página bueno, esperen que... Si vamos a la página, ahí están las fórmulas. Acá. Página número 3, ¿tá? Para los que tengan repartido bien, si no, yo acá se los voy a mostrar. Justamente en la página 3 nos vamos a encontrar con estas, por ejemplo, estas fórmulas básicas que estuvimos viendo cuando vimos movimiento armónico simple, cómo se calcula la intensidad para una fuente puntual, cómo se calcula la intensidad para una fuente lineal, potencia sobre superficie, la fórmula de LI, nivel de intensidad, y sobre... No estamos viendo por las dudas. Ah, la pucha. Bien, gracias por avisar. Ahora sí. Acá en la página 3, sí, esta es la página 3 del repartido que les mandé del texto 1. Como les decía, acá tienen fórmulas, ¿verdad? Las fórmulas estas que vimos cuando vimos movimiento armónico simple, ¿tá? Las fórmulas de intensidad para una fuente puntual y para una fuente lineal, bueno, cómo se calcula el nivel de intensidad, nivel de potencia, ¿tá? Pero abajo del todo aparecen niveles sonoros ponderados, ¿tá? Justamente esto tiene un título muy sugerente, ¿no? O sea, no hay forma de errarle, es la única tablita que dice esto. Y entonces, ¿esto qué es lo que me dice? Básicamente, para elaborar esta tabla, lo que hicieron fue hacer escuchar diferentes sonidos con distintas frecuencias a diferentes personas y fueron viendo cómo era la sensibilidad de ese oído, ¿sí? O sea, te iban poniendo uno y te ponían otro y te decían, ¿esto lo escuchas más fuerte o más suave? No, más fuerte. A ver, decime cuándo lo escuchas igual, tim, pam, pum. Y fueron elaborando esto, ¿tá? Que básicamente me dice la sensibilidad que yo tengo a distintas frecuencias. Por ejemplo, para una frecuencia de 125, para una frecuencia grave, el oído humano tiene una sensibilidad de 15,5 decibeles menos. O sea, ¿qué significa? Que el oído humano escucha esa frecuencia como si tuviera 15,5. Y acá vemos un poquito lo que yo les comentaba de cómo va aumentando la sensibilidad del oído humano con la frecuencia. Vieron que ese valor se va agrandando hasta que llega un momento que al revés, empiezo a escuchar las frecuencias más fuertes de lo que verdaderamente son. Por ejemplo, para la frecuencia de 2000, el oído la escucha como si tuviera +1, o sea, como si fuera un poquito más fuerte de lo que verdaderamente es.
Y acá, por ejemplo, el oído humano para la banda de 1000 tiene una corrección de 0. O sea, el oído humano, la frecuencia en 1000 Hz, la escucha tal cual es. ¿Se acuerdan cuando les comenté el ejemplo de las barritas de colores en la televisión cuando aparece la señal de ajuste? Por eso la señal de ajuste, ese chillido que pone, ese sonido, es una frecuencia de 1000 Hz. Es porque el oído humano la escucha tal cual es, sin ningún inconveniente. Entonces sirve para calibrar equipos y esas cosas. Entonces, ¿qué hago con esta tabla? Es muy simple, es muy simple. O sea, volviendo a la diapositiva, ¿no? Si yo tengo que, en la realidad, este sonido se escucha como tan fuerte como 69 decibeles, el oído humano lo va a escuchar 15,5 decibeles menos, según la tabla. Entonces yo vengo y le resto 15,5. O sea, lo escucha como si fuera de 53,5. Y para la frecuencia de 2000, ¿qué vimos? Que le sumaba 1, más 1. Entonces quiere decir que lo escucha como si fuera de 70. O sea, lo que hago es sumar o restar lo que dice la tabla. ¿Sí? O sea que, ¿qué significa esto al final? Significa que estas dos frecuencias, ¿verdad? Estos dos sonidos, grave y agudo, que en la realidad suenan igual de fuertes, o sea, tienen la misma energía, el oído humano en realidad los percibe como sonidos diferentes. El grave le va a parecer bastante más bajo, más suave, más débil que el agudo. Y esto tiene que ver con el tema que habíamos hablado de la sensibilidad que aumenta con la frecuencia. ¿Cómo hacemos para saber si un sonido es real o si estamos hablando de lo que escucha el ser humano? Cuando el nivel, cuando el sonido está ponderado, ¿tá? Se le agrega una A al final. O sea, decibel A, se dice, dBA, decibel A. Cuando está en decibel común, solito, significa que es como la medición real, ¿verdad? Lo que verdaderamente hay. Cuando está en dBA, significa que está ponderado, o sea que está adaptado a la sensibilidad del oído humano. ¿Se entendió esto? Yo sé que puede ser medio engorroso, pero en realidad es más importante el concepto teórico de que el ser humano percibe los sonidos de una manera diferente a lo que hay en la realidad, y básicamente es eso, nosotros ponderamos o pasamos a decibeles A para saber exactamente lo que percibe una persona, ¿tá? No lo que hay verdaderamente. Son como dos conceptos distintos. Como les decía, esto se debe a que el oído humano es más sensible a unas frecuencias más que otras. Y como les comentaba, la ponderación es creada para intentar representar la sensibilidad del oído humano. Ese es el objetivo de la ponderación. Esto que acabamos de ver es algo que ustedes a veces van a tener que hacer y a veces no. O sea, ¿a qué voy? A veces el profesor el día del examen les va a dar los niveles de un sonido, ¿tá? Como quien dice, salió a medir el ruido de tránsito y les da los niveles de ruido de tránsito, y a veces se los da así, en decibeles, ¿sí? Entonces, por lo general, la pregunta que ustedes siempre tienen, o la duda que ustedes siempre tienen es, ¿y qué hago? ¿Lo pondero, o sea, lo paso a dBA, lo que escucha el ser humano, o lo dejo así como está? Esa es como siempre la duda, ¿no? ¿Trabajo en dB o lo paso a dBA? En realidad, eso es algo que no tiene una respuesta concreta, porque va a depender de la situación, de lo que yo quiera calcular. Les pongo un ejemplo para entenderlo. Esto lo vamos a ir entendiendo a medida que hagamos ejercicios y vayamos practicando, pero les pongo un ejemplo.
supongamos que a mí el profesor, supongamos que yo quiero medir el nivel de tránsito que hay adentro de mi casa, ¿no? Entonces yo voy con el sonómetro, me pongo adentro de mi casa, mido el nivel de ruido de tránsito y me da tantos decibeles, ¿está? Entonces ahora supongamos que la pregunta del examen es, calcule el nivel de ruido de tránsito en la vivienda, ¿no? Entonces, si a mí me piden calcular o saber cuál es el nivel de tránsito adentro de la vivienda, ¿ustedes ese resultado lo darían en dB o lo darían en dBA? ¿Real o subjetivo? No, ahí real, ¿no? Real, hay una opinión. ¿Alguien tiene una opinión diferente? No, yo también, yo lo haría en real, porque Sí, real. la persona después puede cambiar. Entonces, si vos no tenés el mismo criterio, puede ser Bien. más fuerte o menos fuerte. Bien, acá... De día o de noche también. Esa es otra cosa que vamos a hablar la clase que viene, pero Silvana, el tema del día de la noche que pasa, pero básicamente, en realidad, si yo a ustedes, acá los mato, si yo les pido a ustedes calcular o verificarlo, el nivel de ruido que hay dentro de mi casa, da lo mismo si lo doy en dB o en dBA. Da lo mismo. ¿Por qué? Porque esto no es diferente a esto. En realidad son lo mismo. Representan cosas distintas, pero es el ruido de tránsito dentro de mi casa. Es el ruido de tránsito que hay dentro de mi casa real. Y esto sería el nivel de tránsito que hay en mi casa adaptado a la sensibilidad del oído humano. Ahora yo les cambio la pregunta para entender la diferencia y les digo, calcular el nivel de ruido de tránsito que ingresa a la vivienda y verificar si es molesto para el receptor. Ahí lo van a querer en dB o en dBA. Claro, ahí en dBA porque influye la sensibilidad del oído humano. Correcto. ¿Se entiende? Porque acá ya estamos hablando de lo que percibe el receptor. O sea, estoy siendo más específico. Entonces, si yo tengo que evaluar lo que percibe un receptor, preciso saber lo que percibe ese receptor. ¿Sí? No en vano, cuando después veamos las normativas que hay acá en Uruguay, porque obviamente vamos a dedicar en algún momento parte de una clase a hablar sobre normativas, ¿ok? Que es la forma en la que evaluamos el nivel de ruido que hay en los diferentes locales. Las normativas acá en Uruguay están todas en dBA. ¿Por qué es eso? Porque siempre hablamos de molestia hacia el receptor. Para la persona. Exacto. Pero si yo quiero saber el ruido que hace una máquina, y da lo mismo en realidad. Yo lo puedo tener así, o lo puedo tener así, te estoy diciendo lo mismo, es el ruido de la máquina. Lo que cambia es lo que representa. O sea, lo importante es que ustedes sepan que este ruido no es diferente a este, es el mismo ruido, es el ruido de tránsito en 125. Lo que cambia es que si yo te lo doy así, te estoy diciendo lo que hay de verdad. Y si te lo doy así, es que lo adapté a la sensibilidad del oído humano, pero es el mismo ruido. ¿Se entiende esto? Y esto se hace con la tablita de la página 3. Es tan simple como eso. Voy, me fijo cuánto le tengo que sumar o restar a esa frecuencia y a ese nivel en particular y listo. ¿Bien? ¿Está claro? Muy bien. Bueno, por hoy no vamos a ver más nada, pero sí, como les dije, se van a llevar unos ejercicios para hacer. ¿Tá? Ejercicios muy simples, muy cortos, pero que les van a ayudar a practicar estas pequeñas cositas y verificar si efectivamente tienen alguna duda o no. Entonces, ¿qué ejercicios vamos a hacer? Primero, van a hacer este ejercicio, el ejercicio número 12 del repartido. Por las dudas no se ve. ¿Cómo? Que no, si estás compartiendo algo no se ve. Ah, ok. Dios mío. No me acostumbro más a esto. Bueno, yo pienso que estoy compartiendo la pantalla y se me cambia solo. Bueno, en fin. Les decía, van a hacer el ejercicio 12 del repartido de ejercicios, que es un ejercicio muy simple, es un ejercicio de reducción por distancia.
O sea, hoy los dos ejercicios que hicimos de fuentes al aire, que hicimos de fuentes al aire libre, ¿se acuerdan que usamos la fórmula 1 y la fórmula 2? Bueno, esto es usando la fórmula 3. Es para que les quede un ejemplo de cada una, pero ya hicimos un ejemplo en el cuaderno la clase pasada de cómo usar reducción por distancia. O sea, es hacer lo mismo, ¿ok? O sea, este ejercicio es muy simple, es aplicar una fórmula sola, nada más. Luego, se las voy a complicar, porque no están por orden de dificultad los ejercicios, debo decir. Y tienen para hacer el 8. El ejercicio 8 es un ejercicio un poco más complejo. Hay que pensar un poquito. O sea, es de fuentes al aire libre, ¿tá? O sea, se resuelve con las formulitas que vimos la clase pasada, no hay misterio. Pero les tiro como pique, para que lo resuelvan, de que este ejercicio, sí o sí, para resolverlo, tienen que pensar en lo que dijimos de que 2 niveles iguales tienen un aumento de 3 decibeles, ¿sí? O que 4 iguales tienen un aumento de 6. O sea, también de todas esas cosas que estuvimos hablando, pero es un ejercicio que si ustedes no saben eso, no lo resuelven. Es un ejemplo de cómo esos pequeños tips teóricos son importantes para sacar información de un ejercicio. ¿Está? Y por último, un ejercicio súper simple, súper simple, que es el ejercicio 17. ¿Está? Esto se hace en 2 minutos. ¿Qué dice este ejercicio? Les comento. El ejercicio dice, hallar el nivel sonoro global en decibeles A de este sonido y de este sonido. O sea, es un ejercicio de ponderación, ¿tá? Es para que practiquen esto que vimos recién. Ustedes acá, por ejemplo, en la parte A lo que tienen es el sonido, por ejemplo, de un ruido de tránsito o de una persona hablando, no importa, que está por bandas, ¿sí? O sea, está partido en pedacitos según la normativa, como vimos, ¿verdad? Desde los graves hasta los agudos. Y acá tenemos el nivel de intensidad de cada una de esas frecuencias. Y está en decibeles. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Ponderarlo, pasarlo a dBA, como lo pide el ejercicio. O sea, tienen que ir a la tablita que vimos ahora en la página 3 y a cada valor de estos sumarle o restarle, ¿no?, el valor que corresponde. Y eso les va a dar en dBA. Pero no solo eso. El ejercicio les pide hallar el nivel sonoro global. ¿A qué le llamamos global? Bueno, ustedes esto lo tienen separado por bandas, en frecuencias, ¿no? Ahora, yo les pregunto a ustedes, mi voz, ¿no? Cuando me escuchan a mí, ¿ustedes me escuchan por frecuencia, por banda? O sea, ustedes pueden decir, a ver, voy a escuchar a Nicolás en 500 Hz. No. Ustedes no me pueden separar mi voz en bandas, como lo hace un sonómetro. Ustedes en realidad lo que escuchan es el global de mi voz. O sea, ustedes escuchan todas las frecuencias juntas, al mismo tiempo. A eso le llamábamos global, ¿sí? Sonido global. ¿Ah? Básicamente, hallar el global es hacer la suma de todos los niveles. O sea, ustedes lo que escuchan de mi voz es 53 más 53 más 70 más 65 más 62 más 62. O sea, la suma de todo. Eso es el global. ¿Se entiende? O sea que básicamente este ejercicio, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que restar o sumarle a cada uno de estos valores lo que corresponde para pasarlo a dBA, o sea, para ponderarlo, y después sumar logarítmicamente, porque son niveles, si no les va a dar un disparate, sumar todos juntos para llegar a un único valor, que a ese valor le llamamos global. Que vendría a ser como ustedes me escuchan a mí. Ustedes escuchan mi global, no me escuchan por bandas, escuchan el global. ¿Se entendió? Es muy fácil. ¿Ah? Y eso es... Me confundí. Sí. Primero de dBA y después global, o al revés. Claro, primero esto lo tenés en dB y primero lo pasas a dBA. Sí. Después que lo pasas a dBA, ahí hallas el global, Ahí hallo el global. sumás todo.
No lo podés hacer al revés. Si vos sumás todo, por ejemplo, yo sumo todo esto, vas a llegar a un resultado que van a ser, por ejemplo, 73 decibeles. Entonces, cuando quieras ir a la tabla, no vas a poder usar la tabla. ¿Por qué? Porque vos para usar la tabla precisas la frecuencia. Y cuando vos sumaste todo, perdiste las frecuencias. Porque mi global no tiene frecuencia, mi global son todas juntas. Por eso, primero el orden, primero es ponderar y después hallar el global. O sea, siempre hay que hacerlo así. Si no te vas a dar cuenta, porque no puedes seguir adelante y vas a decir, ups, tenía que ponderar primero y después restar. Y después sumar. ¿Se entendió? Esos 3 ejercicios les mando. ¿Tá? Y con esto nos vamos a ver el martes, misma